Hoy el título es ¿Cuál es el Dios tuyo? Hace una semana veíamos que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Y entonces Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Jacob joven pelea con Dios, con ese varón. Pero hemos visto que él peleó todo el tiempo, fue actuando como a Dios le agrada. Y por eso Dios se dejó vencer. ¿Recordamos eso? En ese resumen simplemente podemos decir que Dios es el dueño de las almas, que conoce a cada ser humano. Dios me conoce a mí. Así que todo lo sabe, todo lo conoce de cada uno de nosotros. Ese es Dios. Jacob y cada uno de nosotros desde el vientre llega con un propósito divino a esta tierra. Dirá cada uno, ¿cuál será el mío? Otros ya lo sabemos, pero muchos todavía no saben cuál es el propósito divino que tiene Dios con usted en este planeta, en los años que vivamos. Jacob llegó aquí como el suplantador, como el engañador, como el que lucha. Eso era el significado de Jacob, el que lucha, suplantador y engañador. Pero él finaliza, quedamos hace 8 días en que Dios lo bendice. Dice que el ángel le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él había tenido que vencer también a su hermano, porque le había robado la primogenitura y la bendición, y entonces le tocó irse. Luego entonces Dios viene, se le aparece y lo bendice. Y hasta el día de hoy, por la eternidad, se va a llamar Israel. Jacob se va a llamar Israel. Israel en el sentido de pueblo. Que ese pueblo de Israel tiene el único Dios verdadero. Entonces allá a Jacob se le dirá Israel, pero Israel también será allá en el cielo un pueblo. Para la eternidad los judíos tienen un propósito, no solo aquí en la tierra, demostrar al Dios de Israel, sino que por la eternidad ellos serán un pueblo escogido por Dios. Allá ellos tienen sus tronos, los patriarcas. Y Dios cumple su propósito con Jacob. Y vamos a leerlo. ¿Qué pasó con Jacob con el tiempo? Porque dijimos entonces que Israel era padre de muchedumbre de gentes. Entonces Israel ya no es engañador, ya todo eso pasó a la historia y ahora queda como príncipe de muchedumbre de gentes. Génesis 46, 26 y 27. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ya vemos un Jacob anciano con sus generaciones y entra a Egipto con esas personas. Él llega siendo ya una nación cuando llega a Egipto. En Éxodo 1, del 1 al 5, habla, estos son los nombres de los hijos de Israel. Ya lo nombra como Israel, que encontraron en Egipto con Jacob. ¿De quién se está hablando acá? Estos son los nombres de los hijos de Israel, de la nación, que entraron en Egipto con Jacob, el hombre. Israel, bendecido por Dios. Pero ahí ya es una nación. Y él como hombre, Dios lo llama Jacob. Nosotros tenemos nuestra carne. Nunca dejaremos de ser lo que somos. En Cristo, Dios nos ha llamado a ser santos, a ser sus hijos. Pero tenemos una carne que lucha. Entonces aquí vemos que Israel ya es una nación, pero él sigue siendo un hombre. Entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los 12 hijos de Jacob que van a ser las 12 tribus de Israel. Vemos el final de Jacob que entra así. Siendo anciano ha aprendido algo.
Él ha aprendido a vivir con Dios y para Dios en todo ese tiempo. Génesis 46, 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Miren que cuando Dios nombra en su palabra a Jacob, pero lo va a citar para él, lo llama como él le puso el nombre, Israel. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, y entonces lo llama como ser humano. Cuando le dice a Israel, tú eres mi bendito, tú eres el que yo bendije, pero escúchame tú que estás todavía en esta carne y en estos huesitos, que sigue siendo un ser humano. Nosotros somos hijos de Dios, incrustados en Cristo, perdonados y lavados nuestros pecados, pero también somos seres humanos. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué ha aprendido Jacob? A dialogar con Dios, ya no pelea, a escucharlo. Desde que Dios nos bendice, nosotros debemos disponernos a escuchar a Dios, a tener una relación personal con Él. Así que Dios se le aparece y Él ya dice, heme aquí, usted ya es mi Señor. Yo entiendo que usted es el que me bendice, yo entiendo que a usted me le debo someter. Una relación madura. Y en Éxodo 3:6 vamos a ver que este es lo que me impactó, lo que Dios me dio para hacer este resumen. Póngale cuidado, dice así la palabra. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Volvamos a leer. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Ay! Dios tomó el nombre aún con ese engañador, suplantador y luchador. ¿Cuánto amó Dios a Jacob? ¿De qué manera Dios se identificó con él, aún como ser humano? Que se identifica a él con un nombre, Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Eso fue lo que más me llamó la atención. Dios se identifica con los hombres. 500 años después se le aparece a Moisés de esa historia de Jacob. Y Dios sigue siendo el Dios de Jacob. Dios también se presenta como el Dios de Israel, porque de Dios nació Israel. Dios hizo una nación a través de los seres humanos. Usó a Jacob para tener una nación sobre todas las naciones de la tierra, una que tuviera el verdadero y único Dios. Si todas las naciones de la tierra quisieran saber cuál es el único y verdadero Dios, el de Israel. Y ustedes se dan cuenta que hasta el día de hoy se nombra Israel y todos los gobiernos y las naciones, hasta el día de hoy el Dios de Israel se levanta. Vino de Jacob, esa nación. Dios engendró a través de Jacob la nación de Israel. Nuestra conclusión en este sentido. Hay Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel en otros lugares de la Biblia. Primer libro de Crónicas 29:18. Dice así allí, Dios de sí mismo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, está aquí hablando un israelita, que es el rey David. David está dando a conocer al Dios de ellos, de todo Israel. ¿Y cómo lo nombra? Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Ahí nombra a Jacob, pero con el nombre de la bendición, como un hijo de él, con una misión eterna en la tierra, no solo con su mañana. Entonces vemos que Dios también se da a conocer con el nombre con el cual bendijo a Jacob. Cuando alguien hablaba de Dios, se refería al patriarca Jacob, pero también se podía referir aquí como David a Israel, o sea, el padre que escogió Dios, que lo bendijo y le cambió
su nombre. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿Será que yo puedo decir Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Cristina? Y usted pone su nombre. ¿Dios es mi Dios? Esa es la reflexión. ¿Dios es mi Dios? ¿Cómo me ven los demás? Porque es que cuando dicen Dios de Jacob, que se le venía a los israelitas, pues que luchó con el ángel y que Dios le cambió el nombre, pero que a partir de ese momento él tuvo una relación con Dios diferente. ¿Cómo muestro a Dios como creyente a otros? Que puedan decir el Dios de Cristina, como me decía una amiga mía, yo por ti me convierto, pero he visto que los cristianos ven a uno caer y ¡pum!, todo le cae encima. Ninguno levanta, ninguno restaura, sino que apenas alguien peca, todo le cae encima. Yo a eso le tengo mucho miedo. Yo prefiero ser católica, pero contigo no había problema. Si todos fueran así, pues en eso Dios me ha guardado de juzgar a nadie, porque primero mi pecado, ¿cierto? Uno para allá y 4 que me señalan. Los dedos son 4 que me señalan a mí. Que Dios nos guarde y que podamos decir, hombre, mi vecino, mi primo, mi hermano, mi mamá, mi tío, dicen, no, es que el Dios de Marta tremendo, es que desde que Marta se pegó a ese Dios, eso Marta ha cambiado. No sé, don Edgar, que eso era, mejor dicho, mal genial de todo, ahora sonríe, chachis. ¿Cómo ha cambiado? Porque hay encuentros con Dios que nos renuevan. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Será el mismo de Israel o será el Dios de Jacob? ¿Será que se me nota que soy convertido? O pues es el Dios que nombro, pero todavía peleo con Dios y ando como así que sí, que no. Resulta que muere Jacob. Génesis 47, 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. O sea, llegó allá con sus 70 personas, quedaron cautivos. Ese faraón amaba a José, uno de los hijos de Jacob, y lo recibió en la mejor tierra. Y mientras Jacob vivió bendecido en Egipto, en la mejor tierra. Y vivió allí 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Qué tan viejito estaba cuando murió? Bien viejito. ¿Y qué hizo ahí? Póngale cuidado esa edad. ¿Qué hizo Jacob así de ancianito? Ahí enseguida en el 48, 19. Entonces, ¿qué hizo Jacob así de abuelito? Bendijo a sus nietos y también bendijo a sus hijos en el capítulo 49, pero aquí bendice los hijos de José. Y entonces ahí en el 19 dice, está hablando Jacob, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También empezará a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Jacob está haciendo lo mismo que a él le pasó cuando era joven, que había prometido Dios, que el menor serviría al mayor. Y aquí Jacob, Dios le manda a hacer lo mismo. Bendiga al menor primero. Y luego él bendijo cada uno de sus hijos, acá tiene una bendición, y dice después que él muere. Y llegamos a Mateo 22, 32. Pasa algo. ¿Por qué Dios se llama Dios de Jacob si Jacob un día va a morir? Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que ¿dónde está Jacob? Está vivo. Murió su cuerpo y enterraron su cuerpo. Pero Abraham, Isaac y Jacob están vivos delante de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Nosotros cuando vamos al bautismo morimos para este mundo. Murió Cristina, murió Blanca, murió Sara para este mundo. Y salimos de esa agua para vivir para Dios. Para que nuestra vida sea dedicada a Dios. Entonces Dios no es de muertos, es Dios de vivos. Pero no es porque tengamos esta carne viva. Porque Jacob murió y fue sepultado, pero Dios sigue siendo su Dios porque Él sigue vivo. ¿Cuál es nuestro Dios? Está coronavirus, cepa 1, cepa infinito, porque van a salir muchísimos virus y más feos.
y con enfermedades más horribles, porque eso es lo que quieren ellos hacer ver y nos vamos a morir, nos vamos a morir. Si Dios no es Dios de muertos sino de vivos, ¿por qué le vamos a temer a la muerte? Porque si morimos, este cuerpo cayó ahí en tierra, pero nosotros seguimos vivos. ¿Cómo es el Dios tuyo? Un Dios de vivos. ¿Qué creo? Cuando yo digo que es Dios de vivos, que si muero mi cuerpo allá lo entierran, pero yo sigo vivo. ¿Tenemos miedo a morir? No, yo quiero decirles algo. ¿Sabe a qué sí le tenemos miedo? Y me incluyo al sufrimiento, a que me duela, a que quede en una cama, a que quede pronto mal. Pues eso sí debo hablarlo con Dios y decirle, Señor, como yo soy tu hija, yo soy bendecida por ti, bendecido soy tu hijo, concédeme una muerte como la de los patriarcas. ¿Cómo morían? Miren, aquí en ese versículo enseguida de que él bendice a sus hijos, venga, lo leemos para orar. Es que me llamó mucho la atención. Cuando él bendice es Génesis 49, 33. Póngale cuidado. Miren cómo muere Jacob. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, oiga, el viejito se murió diciendo cómo quiere que sea su muerte. Entonces dice desde el 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos a cada uno por su bendición que los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón Eteo para heredad y sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Dio mandamientos. Allá, entiérrenme allá. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Qué paz, ¿no? Qué paz. Que Dios nos lleve así. Bueno, Señor, no sé si tú quieras que yo de pronto sufra una cama o de pronto unos días de dolor, fortaléceme. Pero que como Jacob, ese Dios con el que va a encontrar cara a cara, me dé esos alientos de decir, chao, aún a mis hijos, a mis nietos. Los acababa de bendecir y murió. Y la Biblia generalmente habla lleno de días. Yo le pido a Dios dos cosas, que me vaya de una y en mis cabales. Que nunca mi cabeza vuele ni se vaya para otros lugares, son mis oraciones. Que seamos recordados en el cielo y allá cuando llamen a lista, el Señor diga, yo fui tu Dios para hacer de ti una nación grande. Yo fui tu Dios para hacer de ti un misionero. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál es ese Dios? Si tengo relación con Dios para que Él me revele su propósito, porque Jacob supo su propósito ese día que Dios le cambió su nombre, que iba a ser una nación grande. Que Dios nos ayude a tener un Dios que nos habla y que nos dice cuál es nuestro propósito para poder realizarnos en esta tierra. Entonces, el Dios nuestro es el mismo Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, porque cuando él quería presentarse como el Dios de Israel también, lo hizo para declarar esa bendición sobre la nación que nació de los lomos de Jacob. De nosotros como pecadores, seres humanos, Dios va a hacer unas bendiciones muy grandes para él.